8 de la mañana y 52 minutos. Iniciamos este bloque dedicado a las elecciones. Estamos en ampliación de noticias. Jorge Turpo con ustedes. Y a ver, conozcamos un poco de la historia, ¿no? De cómo se dan las elecciones municipales y regionales en el país. Conversamos con Miguel Arturo Seminario, él es director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. Señor Seminario, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad que permite al Jurado Nacional de Elecciones compartir con los ciudadanos y con las ciudadanas y con los futuros ciudadanos y futuras ciudadanas algunos tópicos de la historia de la democracia en el Perú republicano en un día tan especial como esta víspera de las elecciones regionales y municipales. Sí, señor Seminario, bueno, la historia, la más reciente es de los gobernadores regionales. Sabemos que desde el 2002 son elegidos por voto popular, pero en el caso de los alcaldes, cuéntenos un poco la historia, cómo se elegían al inicio de la República las autoridades municipales. Bueno, la primera experiencia que tienen los peruanos para delegar poder a las autoridades municipales es en 1812, al final del virreinato, cuando como consecuencia de la reunión o de las grandes reuniones que hubo en Cádiz se dio una constitución a través de la cual se reguló la elección de alcaldes en todos los dominios hispanos en América, en Filipinas y en la misma España. De manera que desde fines de 1812, 1813 y 14, los peruanos, varones de 25 años, letrados e iletrados, acudieron a delegar poder a las autoridades municipales, pasándose de unos cabildos tradicionales que funcionaban desde 1532 a los cabildos constitucionales. Es decir, que sin la existencia de súbditos, sino de ciudadanos, se elige a los primeros cabildos constitucionales, que son el antecedente de las actuales municipalidades en el Perú del 2022. Y ya en el siglo XX, digamos, cómo transcurre, cómo evolucionan los procesos de elecciones de nuestros alcaldes, nuestros representantes municipales. Bueno, en el siglo XX un poco como que se van dejando atrás algunas prácticas que había en el siglo XIX, porque después de la independencia, la primera convocatoria para elecciones municipales la hace el general San Martín cuando convoca, así como respetuoso de la voluntad popular, a los peruanos para que decidan quiénes son sus autoridades municipales y a continuación convoca para el Congreso Constituyente. A lo largo del siglo XIX se experimentan estos procesos electorales alternos en algunos casos, con algunas escenas de violencia en otros, pero se daba al pueblo la facultad de elegir a sus alcaldes. Cuando digo al pueblo me refiero a los ciudadanos, varones, letrados, primero de 25 años y después de 21, porque esto va cambiando hasta que se da la legislación de 1895 y a partir de 1896, un poco antes del siglo XX, es cuando ya las elecciones están un poco orientadas, organizadas por un ente de carácter permanente, no como los anteriores, que siendo transitorios estaban expuestos a la violencia, al robo de ánforas en las mesas y a la adulteración de los resultados electorales. Y ahí, como una cosa anecdótica, tenemos que recordar que siempre había un sacerdote en las mesas electorales, hasta 1895. Y si ahora nos preguntamos por qué, es porque hasta ese momento no había un organismo como RENIEC, por ejemplo, que nos da la relación de los ciudadanos y ciudadanas que van a votar. En este momento, el sacerdote era el garante de la libertad, de la identidad y quien elaboraba el padrón electoral. De manera que eso queda como un registro, como un testimonio fotográfico y además ahí tenemos una anécdota para contar cuando en el cumplimiento de los deberes ciudadanos en un lugar de la sierra en Huancavelica se utiliza una caja de cerveza de madera, donde los envases, donde iban las botellas, y frente a esa necesidad del cumplimiento de un deber, los ciudadanos tienen que improvisar en una mesa electoral un ánfora con estas características. Y así entramos al siglo XX, con una visión diferente de la ciudadanía.
Muy bien, bueno, importante conocer la historia y solamente un dato breve, ¿desde cuándo participan las mujeres en las elecciones municipales? En 1933 se da a la mujer el derecho de participar en elecciones municipales como electora. Y pese a que el presidente Bustamante y Rivero programó una convocatoria para elecciones municipales, como vemos en estas libretas electorales que se dan a partir de 1946, las mujeres no participan en este proceso porque la democracia enfrenta en ese momento una sombra, que es el golpe de Estado que da don Manuel Arturo Odría. De esa manera se frustra ese gran deseo de las mujeres de participar como ciudadanas, en un momento en que las elecciones no tenían el carácter, hasta 1931, un poco antes de esta Constitución, las elecciones no tenían un carácter privado. Por eso es que cuando aparece el Jurado Nacional de Elecciones, lo hace como el garante de la ciudadanía, de la democracia, porque ya el voto no se firma como se hacía hasta antes de 1931. Pero las mujeres recién, después de una lucha de ellas mismas, logran el reconocimiento como ciudadanas en 1955 y participan en elecciones para elegir y ser elegidas desde 1956, pero antes sí hubo alcaldesas municipales nombradas por los gobiernos de turno, así como había varones, desde fines de 1940 ya hay una lista de mujeres como alcaldesas y como regidoras que se conserva en el Jurado Nacional de Elecciones como el ente que tiene un repositorio sobre la memoria de la democracia en el Perú. Y así, cuando en 1963 se convoca un nuevo proceso electoral municipal, participan las mujeres y ganan como alcaldesas en algunos lugares. Muy bien, señor Miguel Arturo Seminario, muchas gracias por darnos esa información histórica. Muy buenos días. Buenos días con todos. Sí, Miguel Arturo Seminario, director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones, ha estado con nosotros. Tenemos que poner punto final a esta edición de Ampliación de Noticias. Viene Enfoque de los sábados, donde estará el jefe de la OMPE, Piero Corvetto, y también la exministra de Economía, Claudia Cooper, quien ha sido la presidenta de la Convención Minera que se desarrolló esta semana en Arequipa. Eso y más en Enfoque de los sábados. Antes, el gran resumen de la hora. Un buen sábado para ustedes.